Puebla, hace que pensemos que hay muchas cosas que van a ser similares si trabajamos con inmigrantes en Oaxaca, o con inmigrantes en Sonora, o con inmigrantes en Yucatán. ¿Sí? Entonces estas experiencias a veces, en lugar de ayudarnos, son un obstáculo porque como que nos van haciendo pensar que en todos los casos las situaciones son iguales. A veces este cúmulo de conocimientos que adquirimos nos ayuda, ¿no? Entonces las situaciones difieren. Entonces todo esto influye, o sea, atrás de cada uno de nosotros hay una historia de vida, ¿sí? Una historia de vida que influye para la manera en que nos vamos a acercar precisamente al trabajo de campo. Otra de las cosas que plantea Trost es cómo la delimitación del fenómeno es artificial, ¿sí? Finalmente lo que estamos haciendo es artificial, todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Lo están sacando de una idea que tuvieron, de un trabajo antecedente, de un tema que les interesa y que van a tratar de ver. Entonces es un artificio con el que están trabajando. El espacio sociocultural y el tiempo histórico son convencionales. El delimitar la Costa Chica, un espacio, pues también es convencional, porque a lo mejor el problema va más allá de la Costa Chica, ¿no? Y el tiempo histórico también es convencional, ¿sí? Algunos de ustedes van al presente, pero ¿cuál es el antecedente de ese problema? ¿Desde dónde debemos guiarnos? Tenemos que irnos hasta la época prehispánica, como pasa mucho en las tesis que presentamos. Abarcamos época prehispánica, la conquista, la colonia, el México del siglo XIX y la actualidad. Entonces nos vamos con retazos de historia que a veces no tienen nada que ver con lo que estamos planteando, ¿no? Hay que tratar cierta profundidad histórica. Otras veces decimos, no, yo voy a delimitar a partir de, cuando se habla de la migración, a partir de lo que viene siendo tal tratado para entender qué pasó aquí, ¿no? O desde la firma de lo que viene siendo el convenio del Tratado de Libre Comercio. Desde ahí voy a agarrar para ver cómo repercutió esto en la migración en diferentes países. Es convencional, ¿sí? Porque a lo mejor la migración se dio desde antes, entonces eso pudo haberla acentuado, pero no me lo explico. Entonces, también hay la arbitrariedad de lo que escogemos, ¿no? ¿Por qué escogieron eso y no otra cosa? ¿Qué nos explica en un momento dado la profundidad que le estamos dando a lo que viene siendo el tema del alcoholismo? ¿Sí? Pues fue un tema arbitrario. Entonces, esto son problemas entre los que nos vamos enfrentando cuando estamos haciendo una investigación y donde lo que el viaje nos sitúa pues a encontrarnos esto que es diferente. Y aquí Esteban Trost toma algo que es de Clifford Geertz, que es importante reflexionar, en el sentido de que los antropólogos no estudian aldeas, ¿no? Sino estudian en. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos enfrenta esto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estudiar aldeas o estudiar en aldeas? A ver, ¿quién me explica? La percepción, la inmersión. Por ejemplo, estudiar aldeas lo puedes hacer como lo veíamos al principio, en una antropología de gabinete, reunir documentos y ver desde afuera, ¿no? Verlo desde afuera como un objeto de estudio, pues, la mala interpretación como animales de laboratorio, ¿no? Y estudiar en aldeas que implica una inmersión en casa, ¿sí? Y eso influye mucho en la recolección de datos, ¿no? La calidad de la recolección de datos. La mirada que y esto nos lleva precisamente a esto, ¿no? El antropólogo está presente de manera explícita y es parte de lo que está estudiando también, ¿sí? Ustedes como antropólogos cuando llegan, la gente que va a hacer una investigación se convierte en parte de eso. Son sujetos que están sometidos a observación, ¿sí? Son sujetos que pueden transformar lo que se está estudiando, ¿no? Que les pueden dar una visión diferente a lo que ustedes esperaban. ¿En qué sentido? Muchas veces uno hace preguntas y más que preguntas son como conducciones y afirmaciones, ¿no? Oiga, ¿usted toma refresco? Sí. Entonces ahí están dándole la respuesta. ¿Ustedes lavan las verduras? Pues sí, se lavan las verduras. Cuando uno está viendo que están partiendo una zanahoria, se están comiendo tal, ¿no? Entonces, en el viaje pues, que el antropólogo realiza, no puede despojarse de todo lo que trae consigo mismo y se convierte con todo esto en parte del mismo problema que va a estudiar, aunque no logre en un momento dado distanciarse de él. No sé si les queda claro
la forma en que realmente despojarnos nosotros, de situarnos como ese trabajador de gabinete, que ese sí no se enfrenta con ningún problema porque está fuera por completo, en el viaje que se realiza hacia lo que uno va a investigar, lleva uno todo y está uno inmerso dentro de lo mismo que está estudiando. Y bueno, ¿qué es lo importante en todo esto? Que el viaje antropólogo finalmente es un cruce de alteridades e identidades. Hay un viaje a lo desconocido, donde uno va a encontrar, independientemente de que lo haga en la ciudad, va a encontrar otros olores, otros colores. Lo que les preguntaba yo, ¿qué pasa desde el momento en que salen de su casa hasta que llegan a serie? ¿Sí? Y me hablaron, hay árboles, ¿sí? Que nadie supo qué árboles hay, pero si se fijan en unas florecitas moradas que están por todo, sobre todo la parte de lo que es la biblioteca, la rectoría y todo, nos encontramos con qué tipo de árboles. No sé, es un paisaje impresionante en función de la cara. Pero para acá tienen una parte muy desértica, ¿no? O lo que vendría siendo más huizaches, tenemos ese tipo de árboles. Otras son introducidas, para embellecer seguro. Entonces nos encontramos que hay diferencias en lo que vemos, diferencias de olores. Si se van por el paseo de las amibas, ¿cómo le llaman? De las salmonelas, pues los olores ni se digan. Hay sonidos, hay una serie de sonidos, hay un encuentro con la actividad humana, pero también hay un encuentro de identidades a propósito del tema de identidad, donde lo que vemos es que no solamente vemos identidades diferentes, sino a veces nuestra propia identidad después de ir al campo, de estar en el campo, se transforma. Yo creo que todo el que sale al campo responde muy bien a un antes y a un después, no se es igual después de salir al campo, ¿no? Entonces hay un cambio de identidades y todo esto en un momento dado se relaciona, se involucra uno con un problema, se involucra uno con una situación, conoce determinado tipo de gente. La gente también va cambiando sus identidades, no por el contacto solamente con nosotros, sino a través del tiempo que estamos estudiando nosotros un problema. No es lo mismo que estudien ahorita ustedes una población, que si van un mes después, 3 meses después, 1 año o 5 años después, no van a encontrar lo mismo en el momento que hicieron su investigación original, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes el caso de los estudios. Cuando va Robert Redfield a estudiar Tepoztlán, él plantea una situación y cuando 10 años después va Oscar Lewis a estudiar esa misma situación, nos habla de una comunidad completamente distinta, ¿sí? A veces parecería ser que la comunidad cambió, que lo que encontró Oscar Lewis se transformó después de la visita que hizo Robert Redfield. Cuando a Robert Redfield le preguntaron que, bueno, él cómo veía que Oscar Lewis dijera que hasta ponía en duda que Robert Redfield hubiera ido a Tepoztlán algún día, porque Robert Redfield encontró una comunidad que decía existe la comunidad y los valores y existe reciprocidad y todo, mientras que Oscar Lewis hablaba de la competencia y del conflicto y de lo que se generaba. Entonces, cuando le preguntaron a Robert Redfield qué opinaba de esto, dijo, bueno, todo consiste en la pregunta de investigación que uno se hace. Dice, yo quería encontrar lo que era la solidaridad y lo encontré a través de esto. Oscar Lewis lo que quería encontrar era cómo se daba el conflicto y lo encontró, ¿sí? Entonces, no es tanto el cambio que haya habido en una población, sino es el cambio de pregunta, de investigación que nos hacemos, lo que va a generar también el que sean diferentes comunidades. No sé si ustedes saben también, por ejemplo, una de las autoras clásicas, Margaret Mead, también el trabajo de Margaret Mead fue muy cuestionado en Samoa, ¿sí? Porque decían que realmente lo que ella quería demostrar era la existencia de una forma de adolescencia que se daba de forma muy diferente a la de Estados Unidos, y lo que decían es que a los que había entrevistado se la había vacilado. Entonces, esto tampoco es tan cierto, ¿no? Pero bueno, es una forma de que nuestro propio trabajo en un momento dado, bajo otra mirada, bajo otros referentes, puede dar resultados completamente distintos. Entonces, ¿cambia la cultura? Sí, puede ser, pero también cambia el enfoque, que es lo que quiero decir respecto a cómo se quiere estudiar. ¿Qué pasa con el viajero como parte del viaje? ¿Qué pasa con el antropólogo cuando llega a la comunidad? Pues se adapta, tiene que adaptarse. Si no se adaptó, pues ya le fue mal, mejor que le diga eso. Sí. Profesora, ¿y
a lo mejor algo que no especifiqué cuando decía es que México es el campo de estudio, porque recordaba una conferencia que estaban precisamente donde decía que los programas de antropología, pues muchos europeos vienen a hacer estudios de campo como parte de sus prácticas de campo, ¿no? Y eso, bueno, pues en el contexto de México, socioeconómico y político y cultural, pues bueno, no hay esa correspondencia, que de aquí se vayan a estudiar fuera. Sí, entonces, bueno, allá, en Estados Unidos, ¿no? Imagínense si no tenemos presupuesto para que vayan a venir a su China, para ir a estudiar a China. Que en realidad eso siempre se hizo una frustración. Sería muy padre que pudiéramos nosotros hacer estudios en otras partes del mundo y estudiar a los norteamericanos. Ya no estudiar a las minorías que tú consideras, ¿no? Sino estudiar a la clase en el poder en Estados Unidos, pues sería un reto padrísimo, pero pues no tenemos recursos. Entonces, esperemos que algún día se pueda hacer, donde ese es uno de los planteamientos de Esteban Cruz, ¿no? Y de estas antropologías del sur, donde lo importante sería que también estos antropólogos hicieran un trabajo en otra parte, que sería muy bonito. Bueno, también el antropólogo se convierte, y esto precisamente es lo que para Cruz marca la diferencia entre la antropología y otras disciplinas que también hacen trabajo de campo, donde el antropólogo se convierte en interlocutor entre esta alteridad y la cultura de la que se proviene, ¿no? Entonces es el interlocutor de lo que viene siendo en las culturas con las que está trabajando, lo cual no sucede en muchas de las disciplinas, y precisamente en la parte final donde se habla de la antropología y el trabajo de campo y otras disciplinas, ¿en qué difieren? Creo que es precisamente en este papel que están haciendo ustedes, de dar a conocer una cultura, hacerla accesible hacia otros públicos, por decir, otras especialidades, tratando de decir, bueno, los mitos, los rituales responden a esto, traducido a lo que viene siendo un discurso teórico, es lo que lo llevaría precisamente a ser este interlocutor entre culturas, ¿no? Que sería básicamente el planteamiento de Cruz, ¿no? Bueno, estas son preguntas para que ustedes las reflexionen. ¿Cuál es la importancia de la capacidad de asombro en todo lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Por qué es importante que siga existiendo el asombro? Si nosotros decimos, no, pues la comunidad fulanita de tal ya tienen también internet y están bien modernizados, igual que nosotros, entonces por ahí hay un autor, Michel Fanon, creo que dice, bueno, ¿qué tanto el hecho de encontrarnos que ya hay una gran transformación en el mundo, que ya no existen estas sociedades primitivas como las que dieron origen al estudio de las mismas y que por lo tanto surgió la antropología? ¿Qué tanto el que ya no nos asombre puede implicar el poder hacer antropología? ¿Cuál es la importancia del trabajo de campo? Sería otra de las preguntas que yo les haría para que reflexionen. Y finalmente es necesaria la creación de un nuevo tipo de viaje para poder recuperar esa capacidad de asombro o esa necesidad en un momento dado de darle vida o de seguir justificando la existencia de la antropología. Entonces se las dejo esas tres preguntas para que las reflexionen. Nos vemos mañana.